Lautaro Torres tenía 16 años. El último sábado, cerca de las 9 de la noche, recibió 2 disparos y cayó muerto muy cerca de su casa. Presentamos su historia y después hablamos con su mamá. Natalia Suárez fue noticia este fin de semana, porque su hijo, Lautaro Torres, fue baleado por una oficial por la espalda. La familia niega que el revólver calibre 22 encontrado en el lugar del hecho perteneciera a Lautaro. La mamá del chico tuvo un ataque de nervios y furia. La respuesta institucional fue detenerla y mantenerla tras las rejas por 2 días. A la tragedia de perder un hijo asesinado por la espalda, Natalia le agrega otra historia. Hace 3 meses denunció haber escapado de una red de trata de personas que nunca fue investigada por la policía y la justicia. Aparentemente Lautaro habría intentado a unas cuadras de su casa en Barrio Las Palmas sustraer el celular de una mujer policía uniformada. Cuando la familia de Lautaro llegó al lugar del episodio, encontró al joven tirado en la calle, esposado y sangrando. Pese a las heridas de bala, un policía le pisaba la cabeza. Pocas horas después, falleció en el hospital de urgencias. Seguimos en Justicia Legítima. Hay que hacer una aclaración sobre este tape, pero la aclaración tiene que ver con la confusa información policial que hubo sobre este hecho desde un primer momento. Ahí decimos que la policía estaba uniformada, pero eso no es así. Ella estaba de civil paseando aparentemente su perro. Pero de alguna manera esto demuestra hasta qué punto es poco clara la información que se divulgó a través de prensa de la policía y que después fue cambiando con el correr de las horas. Estamos acompañados de Natalia Suárez, que es la mamá del joven asesinado. Le damos la bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. La primera pregunta tiene que ver con lo que pasó ese día. Usted estaba en su casa y llega una persona conocida y le avisa que habían disparado contra su hijo. No, yo no estaba en mi casa. El que estaba en mi casa era el papá de Lautaro, que llegan, sí, los testigos, que son los que ven también cuando ella le dispara a Lautaro, que Lautaro pedía auxilio, que llamaba a su familia. Cuando llega el papá de Lautaro a ese lugar, lo encuentra a Lautaro sangrando, esposado, con un policía pisándole la cabeza. Entonces él empieza a pedir ayuda para que Lautaro fuera trasladado inmediatamente a un hospital. No se lo escuchaba, la policía no quería trasladarlo, la ambulancia tardó. Así que un policía, que no sabemos quién es, el que decide subirlo a la chata, a la parte de atrás, y trasladarlo hasta el hospital a Lautaro. ¿Qué es lo que ustedes pudieron reconstruir de qué pasó allí en Barrio Las Palmas? Él intentó robar un celular, esta persona se identificó como policía. ¿Qué saben de acuerdo a lo que dicen los testigos y lo que puede informar la fiscal? Sí, Lautaro sale de mi casa a comprar una tarjeta telefónica que le manda a su papá a comprar una tarjeta. Los testigos dicen que cuando ellos lo ven a Lautaro venía corriendo y que se sienten los fogonazos y que Lautaro cae. O sea, en realidad ni siquiera sabemos si la supuesta arma que ellos secuestran sinceramente era de Lautaro, si supuestamente ese celular que ellos dicen también Lautaro lo había robado, porque en realidad eso lo dijeron ellos. Nadie sabe si eso es cierto. Ellos también dijeron que Lautaro había disparado, que había habido un tiroteo, que eso ya dio negativo porque dicen que el arma que encuentran ellos no fue disparada en ningún momento. Aparte hay que aclarar bien de que Lautaro no tenía 2 disparos, Lautaro tenía 4 disparos. Lautaro tenía 4 disparos, 2 de esos disparos les perforaron los 2 pulmones, uno le entra por la nuca y le sale por el cuello y le rompió todo el esófago, todo eso, tenía uno a la altura del hombro. Bueno, esa es una discusión que me parece que es importante que la plantees. De todos modos, la información que tenemos nosotros, que es la información que ha manejado la fiscal, habla de 2 disparos según la autopsia, pero es una discusión que aquí no vamos a resolver. El dato fuerte de esos disparos, sean 1, 2 o 4, sí, es que son disparos por la espalda. Sí. Cuando vos viste el cuerpo de tu hijo, ¿viste esos disparos por la espalda? ¿Había además golpes en su rostro? Porque dicen que también le habrían pegado. Sí, en realidad yo no tuve el coraje para ver el cuerpo de mi hijo. Creo que no lo hubiera soportado. El que tuvo que pasar por todo eso fue su papá, que él sí pudo verlo a Lautaro. Él lo llevó, estuvo con él, es más, él siempre, ahora le queda esa
esa sensación de que su hijo se le murió en los brazos. Y sí, todos los disparos que tenía el autor eran por la espalda. Natalia, ¿él había tenido problemas con la policía de la zona? ¿Había tenido algún tipo de inconvenientes en los últimos tiempos? Porque cuando empezamos a preguntar, desde la fiscalía dijeron, bueno, sí, hubo unos antecedentes con él en los últimos días. ¿Chocaban ellos? No, en los últimos días no, en los últimos tiempos. Nosotros tenemos una denuncia que justamente el papá del autor fue a verla, que está hecha del mes de agosto del año pasado. Y todavía estaba encajonada cuando fuimos a preguntar ahora nosotros. Todavía nadie había agarrado esa causa, que era una causa también porque nosotros teníamos una persecución muy grande con la policía en mi casa. El autor ya había sido amenazado en varias oportunidades, ya sea por el comisario de la segunda y por el jefe de operativo, que también entró en un allanamiento y me dijo que yo le iba a encontrar a mi hijo muerto. Lautaro tenía una constante persecución. Él tenía su libertad, que lo puede decir la jueza, le habían dado su libertad, Lautaro estaba haciendo un tratamiento en el sanatorio Morra, estaba yendo a la escuela y cada vez que Lautaro salía a la calle terminaba preso. Así que yo a mi hijo terminaba retirándolo 2 o 3 veces por día de la comisaría. Más allá de las palizas que le pegaban y la forma que... O sea, era una persecución constante la que tenía mi familia con Lautaro. O sea, eso era algo que ya tenía una idea con él y lo dijeron. Porque no es que lo digo yo, él se paró en la puerta de mi casa, el jefe de operativo de la segunda, y me dijo, vos a tu hijo lo vas a encontrar muerto. ¿Eso cuándo ocurrió? Y eso hará más o menos 20 días atrás que hubo un allanamiento en mi casa. Me parece que es importante para tener elementos y analizar lo que pasó, que el autor tenía antecedentes. Sí. Y que, bueno, por eso había estado detenido. Sí. ¿Cuál es hoy por hoy la impresión que tenés vos después de lo que pasó? Porque según entiendo, y lo decimos en el informe, cuando vos lógicamente entraste en una crisis por haberte enterado de lo que pasó, te detuvieron a vos. Sí. ¿Dónde te detuvieron? ¿Qué pasó? Justo en ese momento me había quedado yo con mi familia y los médicos daban solamente información al papá o a la mamá del Lautaro. Y bueno, el papá del Lautaro se había retirado del hospital, me llaman a mí y ella me da la noticia, bueno, de que mi hijo había fallecido. Entonces yo sí, tengo una crisis de nervio, se rompió un vidrio y cuando salí a la calle la guardia de infantería me golpeó, me tiró el termo y las cosas que yo tenía esa noche ahí esperando noticias de mi hijo, la ropa que yo veía, las camperas, las patearon a la calle y me detuvieron a mí y a mi hija Florencia, que tiene 18 años, y estuve presa de las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde del otro día. Natalia y Dante, si les parece, vamos a escuchar lo que nos decía en una entrevista que le hacían por la radio a un testigo que escuchó y lo vio a Lautaro, porque va a hablar de esta cuestión que nosotros apuntamos en la apertura, que él iba corriendo, que habría recibido los disparos por la espalda y que nadie vio que él llevaba un arma. Lo escuchamos. Yo venía con mi hijo y cortame el pelo y mi cuñado en la moto y escuchamos 2 tiros primero, antes de llegar a la esquina. Y en la esquina miramos por arriba y se volvieron a escuchar 2 tiros más y se vieron los fogonazos de la pistola. Yo lo veo cruzar en diagonal al amigo. Iba corriendo y iba con el tiro, o sea que el tiro de la espalda. Unos metros más adelante cae al piso, ya nada más. Y ahí vienen los robots en policía. ¿Ahí la misma mujer policía lo reduce? La mujer policía lo tenía apuntado que vino un móvil y lo reduce un policía, testigo de policía. ¿Y él estaba consciente, Lautaro? Sí, él cuando pasó en el frente me vio y me grita, me dice, avísale a mi mamá que me pegaron un tiro. Y yo vine y dije a la casa. Cuando yo estuve caminando, él estaba herido de bala, todo ensangrentado. Había mi esposo y le estaba pisando la cabeza. ¿Vos viste eso? Sí. ¿Había algún arma cerca del cuerpo de Lautaro? ¿Algún arma que podría haber pertenecido a él? No vimos nada, nunca vi un arma. Y te digo que le disparó de la espalda porque yo lo veo salir corriendo y veo que él le dispara cuando él va corriendo.